Qué gustazo que estés ahí, y te doy de nuevo la bienvenida a la plataforma Life Thinking para continuar con la introducción a hardware IoT, que es la parte 2 del curso de introducción al Internet de las Cosas. Soy José Mendoza. En esta oportunidad te daré una pequeña pero importantísima introducción a los dispositivos actuadores como parte 2.2 de la introducción a hardware IoT. Habrás notado que sigo con los dispositivos IoT y por supuesto seguiré, ya que pienso que son de suma importancia para comprender aún más a los ecosistemas IoT. Empiezo diciendo que el actuador nace de la palabra actuar, y esta proviene del latín de la Edad Media, actuare, y es a su vez de agare, que significa impulsar o realizar un acto. Históricamente podríamos decir que los actuadores siempre han existido, ya que el hombre, desde que se tenga memoria, ha utilizado objetos para mover, cerrar o abrir, empujar o tirar, levantar o bajar cosas. Sin embargo, en la industria moderna se tiene referencia de unos pocos más de 100 años. Para resumir, podemos decir que el actuador dentro de la automatización industrial es simplemente un dispositivo que actúa o que realiza una acción determinada en base a una orden o señal recibida. Y te comento que el actuador es el complemento natural del sensor, donde el sensor mide algún fenómeno físico y el actuador simplemente actúa físicamente sobre algún sistema. También podemos decir que el sensor transforma el mundo físico en digital y el actuador transforma el digital a físico. Y también debo resaltar que dentro de un ecosistema IoT, el sensor es el dispositivo de entrada al controlador y el actuador es el dispositivo de salida. Y como verás, de nuevo te hago una analogía entre el cuerpo humano y estos dispositivos. Quisiera aclarar algunas ideas sobre el actuador IoT. Empiezo diciendo que el sistema controlador, dependiendo de las decisiones inteligentes tomadas por él, las envía en forma de señales al actuador y este convierte tales señales de control en acciones para actuar sobre algún proceso o sistema. Además de la señal de control, el actuador requiere una fuente de energía, donde esta fuente de energía puede ser hidráulica, neumática, eléctrica, térmica o magnética. En otras palabras, cuando el actuador recibe las señales de control, él tiene la capacidad de convertir la energía recibida de la fuente, en la mayoría de los casos, en una operación mecánica, aunque también puede ser luz o calor. Y dependiendo del tipo de actuador, podría tener dispositivos semiconductores de potencia. Para reforzar conceptos que relacionan a los dispositivos IoT, voy a dar el siguiente ejemplo. Dentro de un hogar existen muchos objetos o cosas que pueden conectarse al Internet, entre ellas un sistema de calefacción que puede tener configuraciones de temperatura fría y caliente, así como un ventilador con diferentes niveles de fuerza. Ahora bien, este sistema de calefacción tiene un sensor de temperatura que mide el flujo de calor dentro del hogar y envía la señal registrada al controlador. El controlador en este caso es un termostato, que es el encargado de registrar las señales medidas por el sensor de temperatura, procesarla para mantener la temperatura a un valor deseado y regresar la respuesta al actuador. Y los termostatos inteligentes también pueden enviar información a un gateway, a una red de control o a un usuario. El actuador aquí es simplemente un motor, donde el motor más otros elementos tales como el intercambiador de calor conforman el equipo calefactor. Y este calefactor es el que mantiene la temperatura del ambiente al valor deseado. Y este valor consigue por medio de la señal recibida del controlador, donde esta señal es la que contiene la información que controla el flujo de energía suministrada al motor. Por supuesto, el motor es el que regula la cantidad de aire que fluye a través del intercambiador de calor. Ahora voy a dar una pequeña clasificación de los actuadores. Comienzo por el tipo de movimiento, que pueden ser lineal o giratorio, por la potencia, alta potencia, baja potencia, micropotencia, binarios o continuos. Los actuadores también se pueden clasificar en binarios y continuos, es decir, basado en el número de estados estables de salida. Por ejemplo, una válvula on-off es binaria o una válvula de cerrado continuo, por supuesto, es continua. Por área de aplicación, por ejemplo, industrial, domótica, aeronáutica, automovilística, etc. Por tipo de energía, estas pueden ser térmica, eléctrica, neumática, hidráulica, magnética,
entre otras. Es importante resaltar que existe una gran cantidad de actuadores, pero igual que los sensores, sería imposible verlo en un curso introductorio como este. Sin embargo, voy a hablar un poco de 5 tipos de actuadores. Primero, empiezo con los actuadores hidráulicos, donde el término hidráulico deriva del griego hidráulicos, que en sus orígenes se refería a un tipo de órgano musical impulsado por agua. Y se compone del prefijo hidro, que significa agua, y aulo, que representa flautas. Los romanos posteriormente usaron el adjetivo latín hidráulico para referirse a las máquinas impulsadas por el agua. Sin embargo, algunos especialistas modernos que no usen el agua como medio transmisor de energía, sino que utilicen el aceite, han establecido una terminología diferente para distinguirlo, tales como oleodinámica, oleohidráulica u oleólica, donde el prefijo óleo proviene del término petróleo, que es la materia prima con que se fabrican los aceites minerales. Entonces podemos definir a los dispositivos hidráulicos como sistemas que utilizan la presión ejercida por un fluido, por supuesto comúnmente aceite, para realizar trabajos útiles. Y por lo tanto los actuadores hidráulicos se componen de un dispositivo hidráulico que utiliza energía hidráulica para transformarla en un proceso mecánico. Segundo, los actuadores mecánicos funcionan de manera similar a los actuadores hidráulicos, pero utilizan gas comprimido en lugar de líquido. Tercero, los actuadores electromecánicos son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica, ya sea rotacional o lineal. En el ecosistema IoT, tales actuadores son construidos básicamente con pequeños motores para transformar energía eléctrica en su par mecánico. Y esta energía mecánica se puede utilizar para accionar válvulas o compuertas y de este modo controlar ciertos procesos. Cuando el motor utiliza energía eléctrica que no varía en el tiempo, se conoce como motor de corriente directa. Y cuando utiliza energía variable en el tiempo, se denomina motor de corriente alterna. Y este tipo de actuadores son usados en sistemas de control de temperatura de agua, también para controlar encendido y apagado de los sistemas de calefacción y refrigeración, como el ejemplo que acabamos de ver. Cuarto, los actuadores piezoeléctricos son dispositivos que provocan desplazamientos generalmente en pequeñas magnitudes a partir de señales eléctricas, sin la necesidad de activar motores. Generalmente proporcionan movimientos cortos, pero pueden ejercer una fuerza relativamente alta y limitada. Son totalmente silenciosos, por lo que se emplean en cámaras y celulares, etc. Y quinto, los actuadores lineales mecánicos, que es un tipo de dispositivo que convierte señales eléctricas en movimientos lineales. Puede generarse directamente con motores lineales o convirtiendo los movimientos angulares en lineales. Regresando a la tecnología MEN que vimos en los sensores, te recuerdo que estas son las iniciales en inglés de los sistemas microelectromecánicos, a veces simplemente denominados micromecánicos. Estos dispositivos pueden integrar y combinar elementos eléctricos y mecánicos, como sensores y actuadores, en una escala muy pequeña, milímetros o menos. La combinación de tamaño pequeño, bajo costo y la capacidad de producirse en masa hace que la tecnología MEN sea una opción atractiva para gran cantidad de aplicaciones IoT. Y dentro de los MEN está el actuador de trinquete torsional. Otra que en sus siglas en inglés, que es un sistema de peines que gira y produce el movimiento necesario para girar un engranaje pequeño de unos pocos micrómetros. Y para visualizarlo en el nivel de detalle, como se muestra en la figura, se necesita un microscopio electrónico de barrido. Además, los sensores y actuadores a microescala se puede decir que ya están incrustados en cualquier objeto cotidiano, nos rodea por todos lados. Para terminar esta parte, te recuerdo que los sensores y actuadores que se complementan entre sí en términos de funcionalidad trabajan en colaboración para lograr el máximo beneficio de la Internet de las Cosas. Como conclusión aquí, y en el contexto de la IoT, los actuadores usan las señales generadas por sistemas de monitoreo y control, así como otro tipo de información inteligente para regular algún sistema de la IoT. Por ejemplo, cerrar el flujo de gas cuando la presión medida está fuera del rango de operación.
También el encendido y apagado de otros dispositivos mediante la aplicación de fuerza. Te agradezco de nuevo por haber llegado hasta aquí, pero te reafirmo que entender a los dispositivos, sensores y actuadores es entender a la tecnología IoT. Y si entiendes la tecnología, entonces entenderás las nuevas tecnologías. Pero depende simplemente de ti en capacitarte. Y una forma de hacerlo es con un curso que ofrece LightThinking. Gracias de nuevo. Aquí te dejo referencias del tema. No me haces parte, me despido a ti, así que chaito, hasta luego.